Hola, hola, bienvenidos a Contacto Evangelístico desde la región de O'Higgins, en nuestro querido Chile. Y oramos al Señor para que nos acompañe en este tremendo capítulo de Contacto Evangelístico. Padre amado, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos da de estar ante tu presencia, Señor, orando, pidiendo, implorando por este capítulo de Contacto Evangelístico. Gracias, Dios amado, por esta tremenda ocasión. Gracias, Dios amado, por quienes tendrán la oportunidad de oír y ver y compartir este capítulo de nuestro microprograma audiovisual. Gracias, Señor, por medio de Jesús, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, damos gracias al Señor por esta ocasión que tenemos para esta tarde, y en este momento el título es El modelo bíblico de la Iglesia del Señor. El modelo bíblico de la Iglesia del Señor a continuación. Modelo bíblico de la Iglesia del Señor. El modelo bíblico de la Iglesia del Señor, con algunas características del modelo bíblico de iglesia. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo como a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante o parecido, sino santa y sin mancha y perfecta. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta ocasión y por esta oportunidad. Gracias, Señor amado, a través de tu Hijo amado Jesús, que esta palabra sea de bendición en esta hora. Amén y amén. Bien, esta es una exposición bíblica que tenemos para este momento, con mucho cariño para todos ustedes, hermanos en la fe. El modelo bíblico de la Iglesia del Señor tiene que tener liderazgo. Es una exposición bíblica, especifico. Tiene que tener liderazgo, y mayormente en el Espíritu Santo. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear, apacentar la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, verso 17 al 28, resumidamente, estos versículos. Entonces, la iglesia como modelo del Señor, la iglesia bíblica, la iglesia modelo bíblica, tiene que tener liderazgo, como acabamos de ver, a través de pastores, a través de ancianos, que ayudan en los cargos, en la liderazgo de la iglesia, en todos los aspectos que se necesiten para poder llevar adelante en la dirección de una iglesia, tanto a nivel local como la iglesia espiritual, modelo que nos pide y nos enseña la palabra de Dios. La iglesia bíblica como modelo tiene koinonía, koinos del griego, la raíz koinos, que significa comunión. Tanto la comunión de Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo, como también a nivel de hermandad. Mi comunión, mi koinonía con mi hermano en Cristo y mi hermano o hermana en Cristo conmigo. Hechos capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en el mismo lugar, en el aposento alto. Allí no solamente estaban juntos, porque juntos podemos estar muchos juntos, pero estar unánime significa estar en el mismo pensamiento, perfectamente unidos, en un mismo pensamiento, en un solo corazón, en el mismo sentir, igual en el Espíritu de Dios. Y para que viniera el Espíritu Santo y se cumpliera la promesa que el Señor había dicho que enviaría un Consolador, estaban
no solamente juntos allí en el aposento alto, los discípulos estaban también unánimes, en la misma comunión, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo pensamiento, en un solo corazón. Koinonía, comunión. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos también con alegría y sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, verso 46. La comunión es muy importante para que se note en la iglesia modelo bíblica que la Sagrada Escritura nos enseña, y tiene que ser parte también de la iglesia a nivel local y a nivel universal. La iglesia que el Señor pide que esté en comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el bello Salmo. Es parte también de la iglesia modelo. Dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. También la iglesia local, la iglesia bíblica, tiene que tener crecimiento. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses capítulo 1, verso 27. Crecimiento espiritual, crecimiento en cuanto a almas que se añadan a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. El Señor añadía, dice la palabra, en Hechos capítulo 2, verso 47. Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es necesario que la iglesia bíblica, como modelo bíblico, la verdadera iglesia del Señor, tiene que estar constantemente añadiendo almas al Señor, y en la medida de lo posible que sean calidad de congregación y no cantidad, porque cantidad pueden haber muchos y pueden estar juntos pero no en comunión, y puede haber cantidad solamente y no calidad. Dios quiere calidad de iglesia, calidad de congregación, calidad de hijos del Señor, de Él, y calidad de cristianos. Dios nos bendiga. Una iglesia de oración, también una de las señales o características como iglesia modelo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 1, verso 14. Una iglesia de oración, una característica, la oración de la iglesia modelo bíblica que el Señor pide y es ejemplar en la Biblia en forma escritural y la que Él viene a buscar. Hechos capítulo 4, verso 31. Esta iglesia debe ser de oración, porque una iglesia que no tiene oración no es una iglesia viva en sí misma. Una iglesia que no está en comunión con el Maestro, no está en comunión con Dios a través de la oración, es una iglesia que va rumbo a morir, tanto a nivel local como a nivel mundial, si la iglesia no es de oración. Para mantenerse viviente la iglesia tiene que estar en oración siempre. Ese es el ejemplo de la verdadera iglesia bíblica. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad, la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, verso 31. Señal de modelo de iglesia bíblica. Otra característica, una iglesia de oración. La iglesia primitiva, la iglesia de fe, la iglesia de la unidad, la iglesia del amor, y la iglesia que veía y hacía señales y prodigios
en las manos de quienes crecían fervorosamente. Así era esta iglesia, la iglesia primitiva. Hacían estas señales y milagros, la iglesia del amor, de la unidad, de la fe. Era la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que el Señor también nos pide como modelo para estos tiempos finales. También una iglesia, la iglesia verdadera de Dios es una iglesia que guarda la palabra principalmente. Es lo crucial, lo principal y lo más importante, una iglesia que cumple la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versos 8 y 10. Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi fe, no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Promesa para la iglesia de Dios. Una iglesia que guarda la palabra. Una iglesia que no vive de la palabra, que no se alimenta de la palabra, que no se pastorea por la palabra, que no se lidera por la palabra, que no se enseña por la palabra. Una iglesia que no se dirige por la palabra es una iglesia que va rumbo a la perdición eterna y a la destrucción total. Modelo de fe tiene que ser la iglesia de Cristo. Modelo de iglesia que guarde y viva por la palabra y que accione la palabra y que cumpla la palabra y mandamientos de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Y esta iglesia debe ser una iglesia santa, una iglesia gloriosa, en donde tenemos la palabra central en Efesios capítulo 5, verso 27, que dice: a fin de cuando el Señor, Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino que sea santa y sin mancha, sea una iglesia intachable, una iglesia perfecta. Bien, hasta aquí dejamos esta exposición bíblica de contacto evangelístico y nos vemos en otra ocasión, pero antes vamos a orar para dar gracias al Señor por este bello capítulo y esta bella, hermosa temática que hemos tratado en esta ocasión. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por esta oportunidad maravillosa. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que han tenido el interés de prestar oídos a esta palabra en esta grabación que estamos haciendo aquí en la vía pública, y también, Señor, los que verán este capítulo. Gracias, Dios amado, a través de tu Hijo amado Jesús. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias al Señor siempre. Dios les bendiga tremendamente y nos vemos en otra gran ocasión con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.